Esta última estrofa, mis hermanos, un día Él, en su presencia, sin manchas, ante Él vendré. ¿Cómo es posible? ¿Ven? ¿Cómo es posible que pecadores como usted y yo, el día que nos presentemos delante del Señor, nos vamos a presentar sin manchas, justificados por la fe en el Señor? ¡Qué maravilloso! Hoy, mis hermanos, continuando con esta serie de sermones acerca de lectura y meditación de la palabra de Dios, voy a hablar acerca del tema: el plan de Dios es que el hombre se encuentre con su palabra. Dios ha planificado que usted y yo nos encontremos con su palabra. Y la cita bíblica que estaremos utilizando es Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, versículos desde el 1 hasta el verso 13. He estado recomendando en estos días que se lean este capítulo 22 y 23 de Segundo Libro de Reyes, así que sígalo leyendo, que vamos a seguir hablando acerca de esta maravillosa enseñanza. Dice la palabra de Dios, Segundo Libro de Reyes 22:1: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén. Padre bendito y amado, te alabo, te glorifico, te agradezco esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por esta enseñanza.
Gracias, Padre, porque en tu palabra está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para vivir en santidad. Yo te pido, oh Dios, por los presentes y por aquellos que están a la distancia, para que cada uno pueda asimilar el mensaje de hoy, que cada uno entienda que tú has tenido siempre un plan, y es que el hombre se encuentre con tu palabra, porque fuera de tu palabra no hay santidad, fuera de tu palabra no hay conocimiento de ti, fuera de tu palabra no hay crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, y que nosotros seamos dispuestos a buscar tu palabra y a estar obedientes a ella. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: el plan de Dios es que el hombre se encuentre con su palabra. La semana pasada estuve hablando sobre el rey Manasés. Este hombre, vamos a ver, fue muy bueno, ¿verdad? ¿No? Este hombre tuvo uno de los peores reinados en la historia antigua de Israel. Se hundió en la idolatría y todos los derivados, como son el espiritismo, la brujería y la astrología. Usted sabe que el pecado, ¿qué hace? Se multiplica, ¿verdad? Crea más pecado. Manasés fue sanguinario en extremo. Toda disidencia contra él la castigó con la muerte. Pero si aquel líder era rebelde contra los mandatos de la palabra de Dios, el pueblo de Israel no era mejor, no era menos. Ellos también se dejaron arrastrar por todo lo malo y por todo lo incorrecto que hacía el rey, y se sentían complacidos con esto. Hermano, a veces hay gente que dice: no me forzaron a hacer algo. Déjeme decirle que si usted hace algo incorrecto, no diga que alguien lo forzó. Usted quiso hacerlo, porque el que no quiere hacer algo malo no lo hace ni que lo maten, ¿eh? Y no estoy siendo extremo, pero esa es la verdad. Durante los 55 años del reinado de Manasés, el pueblo de Dios olvidó completamente su palabra. No había interés en la palabra de Dios. Al morir Manasés, su hijo y heredero Amón vino a ser el nuevo rey. ¿Y cómo fue Amón? Tan malo como su padre. Anduvo en la misma idolatría y en todas sus ramas diabólicas. A los 2 años de su reinado, los siervos de él se levantaron en su contra, y estando Amón en su casa, allí lo mataron. Durante aquellos 57 años, 55 del reinado de Manasés y 2 del reinado de Amón, el pueblo estuvo siendo dirigido por 2 reyes perversos, 2 reyes impíos que no tenían temor de Dios. Usted sabe que el temor de Dios es lo único que hace que el hombre se aparte del pecado. Cuando la persona no tiene temor de Dios, va a pecar deliberadamente, sin ninguna preocupación. Usted, hermano, sabe que cuando una persona se dedica a la idolatría, a la santería, al espiritismo, a la astrología, esto nada tiene que ver con Dios. Todo esto tiene que ver con demonios, tiene que ver con Satanás y con la obra del diablo. Tristemente, cuando una persona se arrodilla delante de un ídolo, está adorando a un demonio. Así lo dice la Biblia, ¿eh? Pero este mundo ha sido engañado. Y hay gente que se le dice que cuando hace esto no está adorando a Dios, o está adorando a un intermediario entre Dios y él. Estos 2 reyes hicieron esto, mis hermanos. A la muerte de Amón,
reinó en su lugar Josías su hijo. Este Josías inició su reinado con tan solo 8 años de edad. Usted dirá que era demasiado joven, ¿verdad? Para ser rey, para gobernar un país. Era todavía un niño. Esto es verdad. Pero aquello se trataba de una dinastía. Cuando moría el rey, ¿sabe quién debía ser rey? Su hijo primogénito, sin importar la edad que tuviese, se le daba el cargo. Usted diría, pero ¿cómo un niño de 8 años va a reinar? Sí, porque el niño reina con regentes, con personas que lo van a asesorar, que lo van a guiar, pero él es el rey. Ahora, con el rey Josías se produjo una gran diferencia espiritual en comparación con su abuelo Manasés y su padre Amón. Mire lo que dice la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 2. Dice, e hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Una persona al actuar puede elegir un buen ejemplo o un mal ejemplo. Pero le pregunto, ¿qué es lo que más se elige? Los malos ejemplos. La gente imita más los malos ejemplos que los buenos ejemplos. Josías, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Echó a un lado el mal ejemplo de su padre y de su abuelo. ¿Y cuál ejemplo tomó? Vamos a ver si ven en el verso. ¿Cuál ejemplo tomó? El ejemplo de David, quien había sido el fundador de aquella dinastía. Noten que dice su padre David. David no fue padre inmediato, el padre de aquella dinastía. Ya David para este tiempo tenía a unos 900 años que había muerto cuando reinó Josías. Pero Josías descendía de esa dinastía, de esa línea de reyes que habían iniciado con el rey David. Así que, hermanos, aquí estamos viendo algo muy interesante, y es que Dios puede utilizar, según su propósito, tanto a un adulto como a un joven y hasta a un niño. Por eso yo como pastor siempre veo en los niños un miembro de la iglesia. Por pequeño que sea, recién nacidos están, y para mí son vitales y son importantes y son miembros de la iglesia del Señor, porque a Dios le place utilizar a quien sea para gloria y honra de su santo nombre. Noten, hermanos, que aquí estamos viendo ¿a quién? A una persona de ¿qué edad? 8 años. ¿Y qué dice la Biblia? Que comenzó a hacer lo recto. ¿Qué es lo recto? Lo correcto, ¿verdad? Lo que debe ser, lo que está bien. Quiero que vean conmigo lo que pasó cuando él tenía 16 años. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 3 y verso 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es importante de que nosotros tengamos presentes que hay citas que son paralelas a segundo libro de Crónicas 34. Habla de lo mismo que habla primer libro de Reyes, capítulo 22. Son capítulos paralelos que son importantes leerlo para completar una mejor enseñanza. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas 34:3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó
también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. ¿Cuándo pasó esto, mis hermanos? Cuando Josías tenía 8 años reinando. ¿Qué edad tenía Josías? 16 años. Comenzó a consagrar su vida al Señor y a desarrollar una vida temerosa delante de su presencia. ¿Y qué pasó, mis hermanos, cuando él tenía 12 años reinando? Cuando él tenía 12 años reinando, ¿qué edad tenía? 20. Recuerde que comenzó a los 8. Es muy fácil este cálculo matemático. Comenzó a los 8 y cuando tenía 12 años, es lo que estamos leyendo acá en Crónicas, Segunda de Crónicas 34:3, dice que a los 12 años, ¿qué hizo él? Comenzó a realizar todas las reformas espirituales necesarias para acabar con la idolatría, para acabar con el espiritismo y la astrología que su padre y abuelo habían practicado y habían establecido en Israel. Hermano, a la gente siempre le ha gustado la idolatría. A la gente siempre le ha gustado el espiritismo, la astrología. Hay gente que, miren, estos días, ustedes saben que hubo una alineación de planetas, ¿verdad? Hay gente que vincula esto con cosas de la suerte, con cosas de su vida, porque las personas caen en superstición. Esto es muy antiguo. Esto es una práctica de miles de años, como el mundo se ha sumido en tantas cosas. Ahora, para Josías fue más importante su fidelidad a Dios que la lealtad a los principios impíos de su familia. ¿Saben que a veces hay gente que apoya a su familia cuando su familia está haciendo algo incorrecto delante de Dios? Y es importante que nosotros tengamos esto claro en nuestra mente, mis hermanos. Josías, ¿qué hizo? Vamos a ver, ¿de dónde venía él? De un abuelo y un padre que eran, ¿qué cosa? Idólatras, le gustaban la astrología, le gustaba el espiritismo, y él, ¿en qué ambiente nació? En este tipo de ambiente, pero luego él miró otro modelo y escogió el otro modelo. Hermanos, es importante que usted y yo nunca comprometamos nuestra comunión con Dios. Amén. Amamos a nuestros seres queridos, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, lo amamos. Y ustedes saben que el primer lugar para demostrar que somos verdaderamente cristianos es el hogar. Así que tenemos que amar a nuestros seres queridos, pero nunca comprometerlo espiritualmente delante de Dios. Puede ser que alguien, por no ofender a las tradiciones religiosas de su familia, se vaya al infierno acompañado de su familia. Hay gente que no acepta a Cristo porque luego me da vergüenza decirle a mi familia que soy cristiano, pero se va a ir con la familia al infierno. La familia no le va a salvar, solo le va a salvar Cristo. Así que, hermanos, a veces estas cosas son un poquito difíciles. Yo recuerdo cuando mi madre aceptó al Señor, que fue muy criticada por lo menos una hermana de ella. Ahora viene tú a dejar la religión de nosotros, la religión en la cual hemos crecido, para venir con esas cosas. Así mismo se expresaba. Pero mi madre siguió firme y fruto de esa firmeza, aquí estoy yo, sirviendo al Señor. Hermanos, nunca comprometamos nuestra salvación con valores familiares. Debemos cuidar la familia, tenemos que apoyarla, pero a Dios se debe amar por encima de todas las cosas. Y es lo que nosotros vemos en Josías. Su compromiso era con Dios.
su compromiso ni siquiera él lo consideraba que era con el pueblo, sino con el Dios poderoso que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. 6 años después de Josías haber iniciado esa reforma espiritual en el pueblo de Israel, sucedió un acontecimiento que iba a marcar la historia, no solo de él, sino de todos los israelitas. Y quiero que vean conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 3, para que veamos lo que dice allí la palabra de Dios. Dice que a los 18 años del rey Josías, 18 años no de edad, 18 años de reino, de gobierno, dice que envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, dejamos aquí, luego seguimos leyendo, tenía 18 años siendo rey. ¿Qué edad tenía? 26. Tenía 26 años de edad cuando le dio una orden a Safán. ¿Quién era Safán? Safán era el secretario del rey, para que él fuera al templo, a la casa de Dios. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? La casa de Dios. El lugar donde nosotros nos reunimos a adorar ¿a quién? A Dios. Usted dirá, pastor, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero Dios solo se manifiesta cuando el pueblo se reúne a adorarlo. Amén. Así que la manifestación de Dios, para que Dios se manifieste, tiene que el pueblo unirse a adorarlo. No hay manifestación de Dios si el pueblo no se reúne. Si yo le preguntara a usted en este día, ¿está Dios en todas partes? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Donde están matando una persona, ¿está Dios? Donde están violando una niña, ¿está Dios? ¿Sí? ¿Está Dios? Algunos están como dudosos ahora, me están viendo como, no, Dios no puede estar ahí. Sí, Dios está ahí, pero Dios no se manifiesta en ese lugar. La manifestación de Dios es aquí, cuando nos reunimos, cuando nos juntamos para adorar el nombre del Señor. Así que, hermanos, Safán, el secretario del rey, tuvo una orden de él: ve al templo, ve a la casa de Dios. ¿Y a qué debía ir Safán al templo? Los detalles de la orden están desde el verso 4 al 7 de esta cita. Yo los voy a resumir. Safán, el secretario del rey, debía ir a conversar con el sumo sacerdote llamado Hilcías, para que éste reuniera todo el dinero que el pueblo había llevado como ofrenda para reparar el templo y se lo entregara a los carpinteros y los albañiles que trabajaban en la reparación de la casa de Dios. Que el dinero se les entregara, mire lo que dice la Biblia, con toda confianza, porque ellos procedían con total honradez. Hermano, no hay cosa más hermosa que la transparencia siempre. De hacer las cosas con transparencia. Y aquí vemos un modelo bíblico acerca de esto. Así que esta es la orden. Ahora, Safán va a conversar con el sumo sacerdote Hilcías y le dice la orden del rey. Cuando Safán, el secretario del rey, terminó de hablar con Hilcías, el sumo sacerdote le sorprendió con algo. ¿Con qué le sorprendió? Con un libro que había encontrado allí en el templo. ¿De qué se trataba aquel libro, hermanos? En el verso 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Con qué se encontró el sumo sacerdote?
con la palabra de Dios o no? Amén. ¿Es el plan de Dios que el hombre se encuentre con su palabra? ¿A qué viene usted aquí? A encontrarse con la palabra de Dios, a recibir el alimento espiritual, a tener ese encuentro que es lo único que puede cambiar el corazón del ser humano, es la palabra de Dios. Jesucristo orando en Juan capítulo 17, verso 17, le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo la palabra de Dios puede santificar nuestras vidas. Así que, hermanos, cuando el rey mandó a Safán, el rey no se imaginaba lo que iba a pasar. Pero hay algo maravilloso cuando vamos a la casa de Dios. Quiero que entienda esto, hermano. Ir a la casa de Dios no es cualquier reunión. Ir a la casa de Dios no es cumplir con un deber. No es solamente para que luego yo no le diga: hermano, tenía tantos domingos que no lo veía. Usted no viene a la casa de Dios por eso. Usted viene porque usted necesita una bendición de Dios. Porque hay una experiencia que se vive en la casa de Dios que no se va a vivir en ningún otro lugar. Eso no lo entiende mucha gente. ¿Y qué contenía aquel libro? ¿Qué tenía? Dice la ley, ¿verdad? El libro de la ley. Allí estaban los 5 libros sagrados escritos por Moisés, lo que hoy conocemos como el Pentateuco. Si usted puede notar, la casa de Dios había sido descuidada durante ¿cuántos años? Vamos a ver, lo que me han escuchado el sermón. Vamos a ver, ¿durante cuántos años la casa de Dios había sido descuidada? 57 años, ¿verdad? 55 de Manasés y 2 años de Amón. Durante 5... No es poco tiempo, hermano. No es poco tiempo. Si usted me calcula la edad cuando viene a ver, no es poco tiempo. Estaré llegando. 57 años había sido descuidado el templo, la casa del Señor. La edificación se había deteriorado durante estos reinados de Manasés y de Amón. Por esto el rey Josías había levantado una campaña para recaudar ofrendas del pueblo para restaurar el templo. Recuerde que ¿qué fue lo que Safán fue a hacer al templo? A decirle a Hilcías que todo el dinero que el pueblo había llevado para reparar la casa de Dios, que lo juntaran y de esta manera se les entregara a los que hacían este trabajo. Así que el rey dio una orden. Y aquella orden estaba relacionada con preocuparse por la casa de Dios. Y hay algo, la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. Amén. Dios honra a aquellos que le honran. Honremos al Señor, hermano, y siempre tendremos la honra de Dios en nuestras vidas. Siempre tendremos esa ventaja y esa bendición de Dios en nosotros. El libro de la ley durante aquellos 57 años, ¿usted sabe lo que había pasado con él? Lo habían sacado de circulación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le interesaba al rey? El rey no quería obedecer a Dios. Aquella copia que sobrevivió en el templo, alguien la había escondido. E Hilcías la había encontrado por casualidad. ¿Por casualidad la encontró? No. Dios siempre tiene un plan, que el hombre se encuentre con su palabra, porque el propósito de Dios es que el hombre, la mujer conozca su palabra. No sabemos el tiempo que el libro de la ley de Dios se mantuvo oculto, escondido, pero llegó el tiempo en que el Señor quiso que el sumo sacerdote se encontrara con su palabra. En muchas ocasiones se han levantado líderes políticos y religiosos para hacer desaparecer la Biblia de la tierra. ¿Saben, hermanos, que
uno de los enemigos más fuertes que ha tenido la Biblia es un líder religioso que dice que él cree en Jesús y que él cree en Dios. Ha sido uno de los más enemigos más fuertes que ha tenido la palabra de Dios, hasta tal punto de matar y quemar a aquellas personas que tenían una Biblia. Estoy hablando de una persona que dice que cree en Jesús, que dice que es cristiana y que dice que creen en Dios. Hicieron esto. Se han levantado mucha gente para destruir la palabra de Dios. Y eso ha pasado en muchas partes. En Cuba, Fidel quiso levantarse para destruir la palabra de Dios, porque nosotros el comunismo, el ateísmo, y sin embargo, Cuba es una potencia en el evangelio, porque allí el evangelio ha crecido y a pesar de la revolución o revolución, como dicen algunos, los cristianos allí están por montones. Nadie puede detener la palabra de Dios. Hubo un hombre de esos famosos de la Revolución Francesa del siglo XVIII llamado Voltaire. Este hombre era ateo y él dijo: de aquí a 100 años nadie va a leer ese libro que se llama la Biblia. Y criticaba mucho a Isaac Newton, decía: este loco creyendo en esas cosas, Dios no existe. Así que él dijo: en 100 años nadie va a leer la Biblia. 50 años después de esto, la casa donde él había vivido fue comprada por Sociedad Bíblica para distribuir Biblias. Hoy tenemos más Biblias que nunca en la historia y nadie podrá detener la palabra de Dios, porque aquí está la verdad, porque aquí está el Señor y porque este libro que usted y yo tenemos no es un libro cualquiera. Es el libro que Dios ha inspirado para el bienestar del hombre, para guiar al hombre andando bien en esta vida y para conducirlo a la vida eterna. El secretario del rey recibió el libro, volvió al palacio después de haber cumplido con la orden y le dio al rey el informe. Le dijo: señor rey, ya el dinero ha sido entregado a los que trabajan para reparar el templo. Pero después le dijo que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro que había hallado en el templo. El rey se interesó por aquel libro, quiso que se lo leyera. Safán, el escriba, le leyó el libro al rey. ¿Y cómo reaccionó el rey al escuchar lo que decía el libro? ¿Cómo reacciona una persona al oír la palabra de Dios? Mire lo que dice acá, el verso 11 hasta el verso 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó su vestido. Usted dirá: ¿y qué tiene esto que ver? Hoy no. Pero en aquel tiempo, bastante. En aquel tiempo era lo más en actitud de humillación que una persona podía hacer. Verso 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hay gente que piensa que la Biblia es un libro viejo, que está pasado de moda, que la Biblia, no me hable de esas tonterías. Mire lo que dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Han pasado los imperios en la historia. Ha habido imperios enormes, poderosos en la tierra, y todavía falta uno, el más poderoso de los imperios está por llegar. El último imperio está por llegar. Y ese último imperio también se va a levantar contra los cristianos y contra la palabra del Señor. Pero mis hermanos, han pasado en el mundo personas poderosas. Hitler tenía un poder diabólico, un poder, y a mí me fascina la historia y leer lo que pasó en Alemania, un país que fue destruido en la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918, y ya para el año 1936, 18 años después, ya Alemania se perfilaba como una potencia, y este hombre Hitler diseñó un plan, hay que entenderlo, magistral, malvado, diabólico, pero magistral. Llevó a Alemania a un nivel tal, hermanos, que conquistó toda Europa. ¿Sabe lo que es Alemania? Tomar a Francia en 4 días. Y toda Europa, el único país de Europa que escapó de ser tomado por Alemania fue Inglaterra, porque es una isla, Reino Unido. Este hombre hizo lo que le plació, mató 6 millones de judíos de una manera espantosa, inhumana, de la peor manera posible. ¿Y cuántas cosas hizo Hitler? Pero Hitler pasó, fracasó él, fracasó. Hitler se acabó, y todos los tiranos del mundo han pasado y pasarán, pero el Cristo nuestro vive. El Cristo nuestro es el único líder que murió, pero resucitó. Está vivo. Su historia y su poder lo tenemos en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué cosa pasa con el ser humano cuando se encuentra con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hizo Josías? Vamos a ver. Vamos a ver, viendo otra vez el pasaje desde el verso 11 hasta el 13. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué hizo cuando le leyeron la palabra? Dice que se humilló. Al romper la ropa en público, después de escuchar lo que decía el libro de la ley, eso era una señal de su humillación completa ante Dios. Josías pudo haber rechazado lo que decía el libro, ¿o no? Vamos a ver, ¿una persona puede escuchar la predicación y rechazarlo? Aparentemente no va a pasar nada en el momento, ¿verdad? Aparentemente no. Porque a veces las personas creen, no, yo desobedezco a Dios y yo no veo que me está pasando nada. No, porque Dios es misericordioso, porque Dios extiende su misericordia, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un refrán dominicano que dice que le están soltando el lazo, ¿verdad? Te están soltando el lazo por el día que lo halen. Y yo recuerdo a mi mamá que me decía esas cosas: coge el lazo. O sea, coge, que el día que te lo hale para corregirme. Y Dios le da oportunidad a la persona. Usted sabe lo que es un ser humano que dice la Biblia que es como heno, que es mortal. Lo prediqué aquí en tiempo pasado esto, ¿verdad? El retiro que tuvimos para comenzar enero. Un ser humano mortal, una persona, imagínense, ahora mismo estoy hablando, puedo mover las manos, los pies, puedo dar salto, puedo hacer lo que sea, y de repente me muero y se acabó todo, no puedo hacer nada. Un ser humano así, decir Dios no existe, Dios es un invento, y Dios, ¿qué? Tener misericordia, porque si fuera yo, ay, si el Señor me lo dejara a mí un minuto y me diera el poder.
lo desintegrara. Pero Dios extiende su misericordia. Dios quiere que la persona encuentre su palabra y la crea. El rey Josías pudo haber rechazado lo que decía el libro, pudo haberlo rechazado, pero en cambio lo aceptó. En cambio reconoció el pecado de él, del pueblo, y se arrepintió. En este libro Dios había advertido a través de Moisés lo que le pasaría al pueblo de Israel si no obedecía a la palabra de Dios. Josías, que era temeroso de Dios, sabía que lo que decía aquel libro se iba a cumplir. Él estaba consciente que la nación de Israel se había rebelado contra lo que Dios decía. Él sabía que su papá y su abuelo habían hecho todo lo contrario de lo que el Señor mandaba en su palabra. Y Josías sabía que el juicio de Dios venía. Mire, ¿va a venir juicio de Dios a este mundo? ¿Va a venir? ¿Cuándo? Yo no sé, y esto a mí no me toca. Pero va a venir juicio de Dios a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este mundo es rebelde contra la palabra de Dios. Hermanos, el mayor problema de la gente no es económico, el mayor problema de la gente no es político, el mayor problema no es la salud, el mayor problema del ser humano se llama pecado. No quieren buscar a Dios. Usted le habla a las personas y le ponen todas las excusas del mundo. ¿Por qué? ¿No quieren abandonar el pecado? La gente se siente cómoda en el pecado, a la carne le gusta el pecado, pero hermanos, cuando la palabra de Dios llega a un corazón temeroso, como fue el caso de Josías, va a suceder esa reacción. La persona va a terminar obedeciendo a Dios y va a terminar honrando al Señor. ¿Le ha costado a usted ser cristiano? Vamos a ver, ¿le ha costado a usted ser cristiano? ¿Verdad que sí? Y le va a seguir costando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo bueno es caro. ¿O no? Compre lo barato. ¿Qué pasa a veces por nosotros estar comprando lo barato? Gastamos más. Si usted compra lo bueno, de calidad, usted va a comprar una sola vez. Y va a disfrutar. Hermano, lo mejor es servir a Dios. Por eso servir a Dios es caro. Por eso cuesta. Por eso no todo el mundo quiere servir a Dios. Pero mire, ¿usted sabe por qué usted y yo estamos acá? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha amado. Porque Dios nos ha redimido. El Señor nos ha sacado de la perdición. Pero ¿qué hicimos usted y yo cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué hicimos? Hicimos caso. Hicimos caso a la palabra de Dios y esta es la diferencia. Quiero concluir, mis hermanos, señalando lo siguiente. Un encuentro del rey Josías con la palabra de Dios produjo la diferencia, no solo en él, sino en todo su reino. Una persona que sea temerosa de lo que dice la Biblia siempre va a producir un cambio en su vida y ese cambio va a influir en otras personas. Mire, si una gente sirve a Dios de corazón, va a cambiar y va a producir un efecto en aquellos que los rodean. Porque aquellos que los rodean, ¿qué van a ver? Van a ver que usted es diferente. Que usted ya no dice lo que decía, que usted ya no actúa como actuaba, que ya no está tomando las decisiones que antes tomaba. El interés que mostró el rey por el templo del Señor lo llevó a encontrarse con el mensaje de Dios. Dios siempre ha procurado que el hombre, por pecador que sea, escuche su palabra. El rey Josías valoró lo que se le leyó del libro de la ley y demostró temor de Dios. Él pudo haber sido indiferente con el mensaje o haberlo rechazado. Usted sabe que hay muchos cristianos que son indiferentes. Oyen y sí, amén, eso es así,
pero no voy a hacer caso. No voy a cambiar nada, voy a seguir igual. Eso es indiferencia. El rey pudo haber sido indiferente, pero no, hermanos, valoró lo que se le leyó del libro. Demostró temor de Dios. Él abrió su corazón para que la palabra de Dios le fuera implantada en él. Mis queridos hermanos, el plan de Dios es que el hombre se encuentre con su palabra. Estas cosas no son casualidades, son verdaderas oportunidades que el hombre debe aprovechar. ¿Usted cree que usted está aquí por casualidad? ¿Usted cree que en este día usted está aquí por un hecho casual? Está aquí porque Dios lo trajo. Y porque Dios quería que usted escuche. Y lo que me están viendo a la distancia, usted está escuchando esta palabra porque Dios ha determinado que usted la oiga para su bienestar, para su riqueza espiritual, para su vida futura que un día tendrá delante del Señor. El hombre debe aprovechar las oportunidades. Siempre el Señor le va a permitir al creyente leer o escuchar lo que Él dice. Y como pasó en aquella ocasión, el hombre se va a encontrar con la palabra de Dios. ¿Dónde encontraron la palabra de Dios? ¿Dónde fue que la encontraron? ¿Dónde? En el templo, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a encontrar con la palabra de Dios? En el templo. Hay tanta gente que se inventa tantas cosas. Mi Biblia dice, desde que comienza hasta el final, que hay que congregarse. Para ser un cristiano fiel y verdadero hay que congregarse. Lo que sí debemos tener claro es que cada persona tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con el mensaje de Dios que recibe. ¿Qué hicieron Manasés y Amón con el mensaje de Dios? ¿Qué hicieron? Los rechazaron, mostraron total indiferencia, se hundieron más en la idolatría, el espiritismo y la astrología. ¿Y Josías qué hizo con el mensaje de Dios? ¿Qué hizo Josías? Lo aceptó, abrió su corazón para recibirlo, pero no se quedó así, sino que buscó más información. ¿Ven que Él manda a hacer algo? ¿Usted quiere saber lo que pasó cuando Él mandó a hacer algo? La próxima semana voy a estar hablando acerca de eso. Así que ahí mismo vamos a continuar la próxima semana. Quería escuchar más de la palabra del Señor. Josías se levantó, destruyó todo lugar y altar que estaban dedicados a la idolatría. En este punto debo decirle que cada oyente debe poner atención a lo que Dios le está hablando. Y como hizo Josías, debe abrir su corazón para recibir el mensaje de Dios. Porque recuerde que Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre se encuentre con su palabra. Ese es el plan de Dios. Pero es responsabilidad del hombre. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es nuestra responsabilidad? Vamos a ver. Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Que el hombre se encuentre con su palabra. Pero el hombre tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Buscar la palabra, conservarla en su corazón. Conservemos la palabra de Dios, hermano. Que el Señor les bendiga. Estemos en pie. Yo no sé si hay alguien que me ha escuchado y que ha pensado, ha dicho: Señor, ¿qué estoy haciendo con tu palabra en mi vida? Tal vez hay algo que Dios está diciéndonos y está repitiéndonos por años y por años. ¿Cree usted que hoy no es un día maravilloso para cambiar esto?
Quiero que usted cierre sus ojos en este momento y que usted medite. Usted conoce su vida. Usted conoce su corazón. Pero hay alguien que le conoce a usted también, que es Dios. Presentémonos delante de Él. Imitemos a Josías. Humillémonos, reconozcamos. Dios está esperando lo mismo de nosotros. Padre bendito y amado, venimos ante ti. Sentimos en nuestros corazones, Señor, el anhelo de serte fieles, de obedecer tu palabra. Ningún ser humano tiene la capacidad propia de serte fiel a ti. Solo tu Santo Espíritu hace posible esto. Señor, y gracias porque tú has puesto tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos a ser temerosos de tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que la palabra que hemos recibido en este día la atesoremos. Señor, que no busquemos más excusas para no cumplir con lo que tú nos mandas, para hacer las cosas como tú has establecido. Perdona, Padre, por todas las veces que hemos hecho lo contrario, pero en este día queremos hacer algo diferente. Queremos arrepentirnos delante de ti, pedirte tu perdón. Rasgámonos nuestras ropas, rasgamos nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho las cosas diferentes a como tú nos has mandado. Queremos hacer las cosas bien. Ahora queremos, Señor, honrarte a ti. Tú has querido que nos encontremos con tu palabra y en este día nos hemos hallado con el mensaje tuyo. Ahora, Padre, nos comprometemos a serte fieles, a hacer tu voluntad, a vivir una vida diferente y como Josías, ser temerosos de ti. Ayúdanos, Señor, porque aunque tengamos decisión, nuestras fuerzas no son suficientes. Ayúdanos a serte fieles. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor, por ese mensaje. Así puestos de pie vamos a gozarnos en la presencia del Señor una vez más antes de despedirnos de este lugar. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, y del mundo a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltar. Señor, tu nombre exaltar. Señor, tu nombre exaltaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, y del mundo a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltar. Señor, tu
nombre exaltaré. Señor, tu nombre exaltaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Del cielo al mundo llegaste a guiar, del mundo a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Tu nombre exaltaré, Señor, tu nombre exaltaré. Del cielo al mundo llegaste y del mundo a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz hasta el sepulcro para así resucitar. Señor, tu nombre exaltaré, Señor, tu nombre exaltaré, Señor, tu nombre exaltaré, Señor, tu nombre exaltaré, Señor, tu nombre exaltaré. Gloria a Dios. Hermosísima alabanza. Ahora vamos a tener un par de fotos del retiro de damas, por favor, para que gocen mirando ese par de fotos. Ahora vamos a despedirnos en oración. Amantísimo Padre, bendito Dios, tu palabra fue expuesta. Señor, es obvio que hablaste a nuestros corazones. Permite que no solo se quede en nuestra mente, sino, Señor, que meditemos en ella y que la apliquemos. Que seamos imitadores del rey Josías, que escogió hacer lo bueno aún en medio de personas que no hicieron lo bueno. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno en un mundo que no te conoce. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en tu bendito nombre, Jesucristo. Amén y amén. Quedan fielmente despedidos.